Muy bien, pues si les parece bien, vamos a empezar esta tercera sesión del Seminario de Análisis de Política Educativa de nuestro Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy me toca a mí presentar el contexto que llamé de permanente reforma educativa en México y la recontextualización del discurso de educación para la ciudadanía mundial, y estoy planteando recoger al final algunas interpretaciones y desafíos a partir del trabajo que hemos avanzado como equipo. Em, el día de hoy, el doctor Nicolás Aguilar Forero de la Universidad de los Andes en Colombia será quien comente esta presentación, y voy a intentar no alargarme más de una hora porque la sesión anterior nos quedó pendiente escuchar todavía varias aristas de la investigación que él ha desarrollado en Colombia. Yo creo que de todo nuestro equipo, pues es quien más recorrido tiene, sobre todo también a nivel empírico en este tema. Entonces, pues te agradezco mucho, Nicolás, también que estés aquí, y voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir con ustedes mi presentación. Muy bien, creo que ya la ven. Entonces, recordar solamente que este seminario pues está desarrollándose en el marco del proyecto de investigación financiada por el Programa de Apoyo para la Investigación y la Innovación Tecnológica, PAPIT, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, que denominamos sistematización de experiencias educativas para la ciudadanía mundial en distintos contextos nacionales, y específicamente en este momento estamos haciendo un análisis con perspectiva comparada entre Australia, Colombia y México en distintas latitudes. Por eso me da especial gusto que me acompañen mis colegas de la Universidad Autónoma de Nayarit, que nos permiten un contraste muy importante para evitar el sesgo urbano que suele acompañar nuestras investigaciones desde la UNAM y que estamos intentando romper. Pues bueno, en primer lugar quiero explicar por qué me refiero a una reforma permanente, y voy a empezar por los antecedentes que hemos trabajado en el grupo de análisis de política educativa en proyectos de investigación anteriores, también financiados por el PAPIT. Y este es un trazado de proceso que tenemos anexo al libro de México en la Reforma Educativa Global, publicado en 2020 por la UNAM como resultado de esos proyectos de investigación. Y me parece que este esquema permite identificar con mucha claridad por qué me refiero a la permanente reforma, porque desde el año 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se abrió la puerta para una serie de modificaciones en el sistema educativo nacional que no ha cesado, especialmente también por los cambios de gobierno. Me parece muy importante recordar, especialmente para nuestros colegas de otras latitudes, bueno, que México durante 70 años estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, lo que se ha denominado también como una dictadura de Estado, con una alternancia en el poder en el año 2000, con la llegada de la extrema derecha al gobierno durante 12 años. Entonces, fueron 70 años de dictadura de Estado, del partido hegemónico, del Partido Revolucionario Institucional, y después 12 años de gobierno de la extrema derecha y una vuelta del Partido Revolucionario Institucional entre el año 2012 y 2018, cuando viene una nueva alternancia en el poder y llega al gobierno el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en representación de un partido que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, conocido también como Morena. Entonces, en este esquema, marcamos este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica como un parteaguas, a partir del cual se crea también el programa de carrera magisterial, y señalamos que en 1995 fue la primera vez que se realizó la prueba Trends in International Mathematics and Science Study,
En 1997 se lleva a cabo la primera prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación y en el año 2000 la primera evaluación de PISA, también desde luego con la entrada de México a la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, la OCDE. Este trazado de proceso se está haciendo a partir del análisis de los procesos de estandarización y de rendición de cuentas en educación, en el binomio de la autonomía escolar que plantea Tony Berger, que es un estudioso del movimiento de reforma educativa global y colega con el que hemos investigado anteriormente. Pues bien, después del año 2000 que llega al poder el Partido Acción Nacional, la derecha a México, en el año 2002 proponen el programa de escuelas de calidad y es un momento a partir del cual el discurso de la calidad de la educación se impone como una lógica de Estado y podemos recoger en ese momento pues la creación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el INE, que se mantuvo vivo hasta el inicio de este gobierno que decidió disolverlo. En el año 2005 se lleva a cabo la primera prueba de exámenes para la calidad y el logro educativos, una prueba interna a nivel nacional, con la segunda y tercera edición de PISA en el 2003 y en el 2006, y se cambia la prueba Excale a la prueba Enlace, los exámenes nacionales del logro en centros escolares en el año 2006, y la segunda prueba del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Ya para el año 2007, con Felipe Calderón en el gobierno, se hacen la cuarta y quinta edición de la prueba PISA, la primera edición de TALIS, que es el Teaching and Learning International Survey de la OCDE en México. En el año 2009 se crea el órgano de evaluación independiente de carácter federalista y el primer concurso nacional de asignación de plazas docentes. Y la manera en la que el magisterio ha establecido la relación con el Estado ha sido una cuestión central en las subsecuentes reformas educativas. En el año 2011 destaca la reforma integral de la educación básica y en el año 2013 vuelve el Partido Revolucionario Institucional al poder abanderan el Pacto por México, y es un pacto con otros partidos antes contrincantes del PRI, y en este momento pacta con el Partido Acción Nacional, antes en el gobierno, y con el Partido de la Revolución Democrática, antes de izquierda, y este Pacto por México encabeza la reforma educativa de 2013, que plantea la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en la educación. Y es una reforma profundamente rechazada por el magisterio, tanto oficialista como por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hubo una protesta en forma de plantón de maestros y maestras en la Plaza Central de la Ciudad de México durante 3 años, que se disolvió antes de la fiesta patria de septiembre en el año 2016, con granaderos, con policía, y fue una reforma muy polémica que sobre todo planteaba cambiar la relación laboral entre el gremio magisterial y el Estado mexicano. Entonces, por esa razón, muchas personas hablaban de que no era una reforma educativa, sino una reforma laboral. Sin embargo, sí se presenta en el año 2017 un nuevo modelo educativo cuyo piloto es en el último año de gobierno del Partido Revolucionario Institucional, y viene el recambio de gobierno hacia, en el 2018, un giro copernicano, se habla así del planteamiento de Andrés Manuel López Obrador hoy en el gobierno, y ustedes saben que estamos en la antesala del cambio de gobierno ahora en 2024. Estamos ya en plena campaña electoral con 2 figuras clave: la continuidad del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, del partido en el poder actualmente, con Claudia Sheinbaum, una doctora en ciencias
de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por otro lado, el Pacto por México en una nueva forma, el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional de Derecha y Revolución Democrática, con Xóchitl Gálvez al frente. La mayoría de encuestas en este momento plantean un escenario hacia la continuidad, pero tampoco está claro. Y desde luego el sistema educativo es muy atractivo en clave de votantes. Son por lo menos 2 millones de votantes, por lo tanto, las reformas educativas han sido bandera política tanto del PRI cuando vuelve al poder en 2012 con esta reforma de 2013, como del Movimiento de Regeneración Nacional en 2018, porque el actual presidente plantea que lo primero que hará será echar atrás la mal llamada reforma educativa, y habla de eso porque se refiere a una reforma laboral, deroga las leyes de la reforma educativa anterior, publica en 2019 las modificaciones constitucionales en la reforma educativa de 2019 que actualmente nos rige, disuelve el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que era un instituto autónomo con una gran capacidad de generación de datos e investigaciones educativas, y crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Y esta revalorización es un eslogan muy fuerte para este gobierno. Sin embargo, en los 5 años que llevamos, hemos visto que no necesariamente echó atrás la reforma educativa anterior, sino que frenó sobre todo la política determinante en relación con la relación laboral con el magisterio, pero a nivel pedagógico empezó un proceso que apenas empieza a evolucionar. Entonces, voy a resumir diciendo que la reforma educativa 2013 plantea como eje el servicio profesional docente, que establecía una nueva relación laboral entre el magisterio y el Estado, y planteaba una serie de evaluaciones estandarizadas para que maestras y maestros fueran, a partir de la evaluación permanente, pudieran ser retirados de su puesto de trabajo, de su plaza, si no tenían un perfil idóneo. Esto generó muchísimos conflictos a nivel de gobernabilidad. Bueno, se marca una clara tendencia hacia la rendición de cuentas en educación y un nuevo marco regulatorio de las condiciones laborales docentes, y esto es lo que el actual gobierno frena. En el 2016, como les decía, sí se plantea un nuevo modelo educativo fundamentado en autonomía escolar y autonomía de gestión, pero este modelo nunca llega al total de las escuelas, solamente se alcanzó a pilotar cuando vino la nueva reforma o la contrarreforma. Hay discusión en México de si se puede hablar de una contrarreforma o no, pero cambia radicalmente el discurso oficial, y el nuevo discurso se concentra o se fundamenta en las epistemologías del sur y también en la interculturalidad crítica. Y bueno, es importante también marcar que viene la nueva reforma educativa e inmediatamente después viene el confinamiento por pandemia, con un periodo muy largo de encierro. En México estuvimos prácticamente 2 años con las escuelas cerradas, em, con 3 ediciones consecutivas de lo que se llamó el Programa Nacional Aprende en Casa. El actual gobierno pacta con las televisoras monopólicas para transmitir los contenidos educativos a través de la televisión, después también a través de páginas de internet y de radio, y bueno, eso nos llevaría a otro tema que también hemos trabajado acerca de los efectos de la digitalización en México, pero en este momento me voy a concentrar en explicar en qué momento político estamos. Entonces, me gustaría revisar con ustedes cómo quedó el artículo 3º constitucional después de la reforma, especialmente para tener claro cuál es el discurso oficial. Nos dice el artículo 3º constitucional: la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Está extraído del Diario Oficial de la Federación del 2019. Y nos dicen también que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, y esta es la línea que nos interesa sobre todo en este proyecto de interpretaciones del discurso de ciudadanía mundial, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Y me permito revisar esto con detalle con ustedes porque el cambio en el discurso oficial es muy importante en relación con la reforma educativa anterior. Como textos reglamentarios de la reforma educativa actual, tenemos la Ley General de Educación, que establece el marco normativo mediante el cual se regula la educación que imparte el Estado y las instituciones particulares en las diferentes regiones del país, regula las estrategias y procedimientos que deben cumplir las escuelas desde el nivel inicial. Se está trabando el Zoom, ¿verdad? ¿Me escuchan? Yo lo estaba escuchando con un poco de intermitencia. Voy a Sí, pausar a ver si eso ayuda, porque me parece que está jugando una mala pasada. Si me escuchan, voy a continuar. En los textos reglamentarios, además de la Ley General de Educación, tenemos la ley reglamentaria del artículo 3º de la Constitución en materia de mejora continua de la educación y el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. En este plan de estudios se expone el plan y los programas de estudio para educación básica y el objetivo de los libros de texto que en México son gratuitos y presenta estrategias para el diseño de los programas de estudios regionales, locales y expone las estrategias a nivel nacional para el desarrollo de esta reforma. Bien, esto a nivel de texto reglamentario. Entonces, tenemos 3 momentos de modificaciones de la reforma educativa. En el año 2019, la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, plantea que la reforma educativa y la nueva escuela mexicana plantean derogar elementos importantes de la reforma educativa de 2013, pero estos cambios no necesariamente conducen a una mejora laboral y tampoco significan el reposicionamiento de la figura docente en la toma de decisiones, de acuerdo con un estudio reciente de Huerta. En el año 2020 viene la contingencia por el COVID-19, se pone en marcha el Programa Nacional Aprende en Casa, las actividades docentes se trasladan al interior del hogar, se intensifican las jornadas de trabajo y esto conduce a las y los docentes a unificar aspectos laborales, profesionales y personales con una serie de efectos que también hemos debatido en otros contextos. Y finalmente, en 2022, regresamos a las actividades presenciales con el proyecto de la nueva Escuela Mexicana, que ha representado, de acuerdo con Solano, un reto desafiante para docentes porque implica la ruptura con rutinas, conductas y estrategias desarrolladas en administraciones anteriores y durante la contingencia sanitaria. Entonces, hasta aquí me gustaría avanzar el análisis de la reforma en el nivel del texto y me parece interesante compartir con colegas de otras latitudes que un poco antes de que iniciara este curso escolar
cuando entra en marcha la nueva escuela mexicana de, de esta última reforma de 2019, se dio una polémica tremenda a nivel mediático sobre los nuevos libros de texto gratuitos, como pueden ver en pantalla, una cantidad de noticias alrededor de ciertos errores en los libros, prisa en la edición, información confusa y sin continuidad, decían, se concentraron en criticar profundamente al gobierno por la premura con la que actuaron para sacar los materiales y poder eh, arrancar el proyecto de nueva escuela mexicana en el último año de gobierno. En esta presentación que desde luego vamos a compartir con ustedes, tenemos un link a una carpeta donde tenemos todos los nuevos libros de texto, dado que una gran parte de nuestros tesistas están haciendo análisis de contenido en diferentes líneas de estos textos. Y bueno, ya en el extremo del alarmismo, en noticiero de un horario privilegiado a nivel nacional, uno de los, Javier Alatorre, un informante muy mediático, planteaba que había llegado el comunismo y que estos libros de texto nos iban a llevar a la debacle y hablaba, bueno, se generaron campañas mmm, increíbles, incluso de quememos los libros de texto hacia una lógica medieval y campañas, por ejemplo, como con los niños no, como planteando que estaban tocando el, la vulnerabilidad de nuestro país, atacando a los niños a través de estos libros de texto gratuitos. Entonces, pues este es un tema, este año apenas estamos trabajando con este nuevo esquema que es radicalmente distinto al conocido por cómo está planteado, desde el libro sin recetas para maestros y maestras. Todos los libros de texto empiezan diciendo, Paulo Freire fue un pedagogo brasileño que, y solamente esta entrada pues ya es un cambio radical en relación con eh, otros momentos, ¿no? Y me gustaría compartir con ustedes que la persona que está detrás de todo este proceso de los libros de texto gratuitos No sé si está fallando. es Marx Arriaga, y estoy compartiendo con ustedes un cartel de presentación de, bueno, el tema que plantean es la educación popular frente a las resistencias. ¿No me están siguiendo? No sé si sé yo, Nuevamente, pero se no accidenta un está, poco. sí, está un Mucha poquito intermitencia. intermitente. Denme un segundo, voy a pedir apoyo. Cari, si quieres, pausa. Ustedes en este momento, este cartel, les comentaba, de un evento que se llevó a cabo en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Invitaron a Marx Arriaga recientemente, apenas el 2 de febrero, que es el ideólogo de estos nuevos libros de texto gratuitos. Y en este caso le invitaban a hablar sobre la educación popular frente a las resistencias neoliberales, pero me parecía interesante compartir con ustedes la, las declaraciones que hizo en ese evento específicamente sobre la ciudadanía global. Estoy viendo en el celular que no está avanzando la presentación. Denme un segundo.
Cari, te acabo de mandar la presentación, a ver si me puedes apoyar. Comparto con ustedes estas declaraciones de Marx Arriaga en el marco de un evento realizado en nuestra facultad. Él decía, algunos, los más ingenuos o los más perversos, y dice perversos porque se requiere ser inmoral para afirmar que hoy las clases sociales no existen, que las tiranías y la esclavitud son cosas del pasado, o que vivimos en una democracia donde todos tenemos las mismas oportunidades. Piensan que dicha reflexión ideológica, y dice, la contraposición de epistemologías europeas y del sur, queda obsoleta y que hoy en día el ciudadano global requiere transformarse en un sujeto flexible y abierto al cambio, capaz de integrarse en cualquier ambiente laboral o social, porque no carga con la pesada mochila de la herencia cultural. La indignación de este ciudadano global no llega a señalar un compromiso real por la transformación de sus territorios. Lo más cercano a esta acción transformadora es una especie de conmiseración, una mezcla de miedo y de lástima que impulsa a los individuos, digo bien, los individuos, a crear estrategias para evitar caer en las desgracias que observan en los demás, pero sin un compromiso para que los demás no sufran esas condiciones. Entonces me parecía importante recuperar y agradezco muchísimo a Karina y a las personas que me apoyaron, Sealtiel, Ana Itzel, a realizar esta presentación, porque si se dan cuenta estamos actualizándola prácticamente al día. Entonces, no quiero dejar de presentar, como hicieron mis colegas en la sesión anterior, pues algunos datos sociodemográficos básicos para entender este contexto político que estoy presentando. Estoy en este momento exponiendo un mapa de elaboración propia con las 5 regiones educativas establecidas por la SEP y estoy marcando los lugares en los que recientemente he podido realizar trabajo de campo y considero que podríamos ampliarnos también hacia la península de Yucatán e incluso Chiapas, pero como puede verse, pues el norte todavía nos queda bastante lejos en términos de aproximación a nivel de trabajo de campo. Valga decir que la zona en la que estamos, en la que hemos trabajado, pues es en la de la mayor densidad poblacional, pero importante identificar Nayarit, que son nuestros colegas en este proyecto, y la distancia que existe con la Ciudad de México, y en este Pacífico poder mirar hacia Australia y hacia Colombia en esta reflexión. Voy a presentar algunos datos básicos de la Secretaría de Educación Pública, de las estadísticas educativas, para dar una idea de cómo está configurado el sistema educativo nacional, donde podemos ver que la educación inicial es en un 69% pública y en un 31% privada. La educación básica en su conjunto implicaría un 87% de provisión pública, en la media superior un 84% de provisión pública, a nivel superior se reduce al 72% y la Secretaría de Educación Pública también nos aporta cifras de la provisión pública y privada a nivel de capacitación docente y a nivel de educación especial. Podemos observar en este gráfico el porcentaje de docentes por grado, donde tenemos un 0.6% solamente en educación inicial, un 11% en preescolar, 27% de educación primaria, 19% en secundaria, 20% en superior y 23% a nivel superior. Y aquí hay datos que nos parecen muy relevantes en el análisis con perspectiva de género. Debemos mencionar que en México la docencia está profundamente feminizada. Más del 70% de la población femenina, de 15 años o más en México es madre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2022. 71 de cada 100 personas que trabajan como docentes en educación básica son mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2019.
Y en 7 de cada 10 hogares mexicanos, el trabajo no remunerado recae en las mujeres, en un cálculo muy aproximado de 15.4 horas semanales. También en el gráfico de distribución por sexo y sector es posible identificar cómo en las escuelas públicas casi el 70% de docentes son mujeres y en las escuelas privadas eso se incrementa a más del 80%. Nuestra fuente es Lloyd, que es del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de nuestra propia universidad, en un análisis sobre desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. Y el último gráfico que quería comentar es esta distribución por sexo y nivel educativo, donde se hace evidente que en educación preescolar, donde los cuidados básicos se imponen, pues hay una aplastante mayoría femenina. En la primaria se repite el fenómeno con un 85% de maestras mujeres. En secundaria hay un 62% de docentes mujeres y en bachillerato ya llega a un punto casi de equilibrio. A nivel superior, evidentemente, esto se invierte por razones conocidas en términos de prestigio, capacidad adquisitiva y sobre todo por el tipo de tareas que se desempeñan en los distintos niveles educativos. Mientras que, si analizamos las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública de alumnos y alumnas, de los 34 millones y medio aproximadamente de estudiantes en México, pues hay prácticamente un equilibrio entre hombres y mujeres desde educación inicial hasta educación superior. Voy ahora entonces al abordaje de la ciudadanía global, compartiendo con ustedes los antecedentes en el abordaje metodológico para comprender cuál es, y esto estoy refiriendo a un trabajo propio de 2015, que es mi tesis doctoral, que después da pie a la publicación en la Revista Española de Educación Comparada, sobre las interpretaciones de la educación para la ciudadanía global. En este caso sí estoy manejando el concepto de ciudadanía global de la UNESCO todavía, adaptando el esquema de Basil Bernstein de pedagogía, control simbólico e identidad para analizar el dispositivo pedagógico de reproducción. Y entonces, sin entrar en demasiado detalle, me parece importante decir que a nivel empírico trabajé en el estado de Nayarit, en la capital, en Tepic, a partir de una experiencia en educación media superior en una escuela privada y de corte religioso, marista, sistema educativo marista, y entonces, de acuerdo con el esquema de Bernstein, lo que plantearíamos es que existe un campo internacional en el que se generan principios dominantes, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México tiene un papel fundamental a nivel de recomendaciones marcadas por los resultados de las pruebas internacionales de las que hablé al inicio de la sesión. Y por otro lado, estoy planteando el discurso oficial de la UNESCO en relación con la prioridad global de la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía global, y también la evaluación de la calidad como un principio dominante a nivel internacional. Y aquí recogía en el campo internacional también el papel de Intermon Oxfam en esta especie de traducción, operativización del concepto de ciudadanía global que comentaba también mi colega Nicolás en el seminario anterior, en la sesión anterior. Entonces, pues Bernstein habla de que este campo internacional desde luego está interrelacionado con un campo de control simbólico y un campo de producción. El campo de producción se refiere a las editoriales, los libros de texto, las teorías y las prácticas. Por esa razón, una estrategia metodológica importantísima en nuestro grupo es el análisis de contenido de los libros de texto, pero también en el campo de control simbólico estuvimos analizando el papel de organizaciones privadas como Mexicanos Primero o México Evalúa, por ejemplo, en la línea del discurso oficial, en este caso de la resistencia frente al discurso oficial
desde organismos que parecerían autónomos, pero que están financiados por grandes empresarios en México. Y esto nos ha llevado a otra línea de investigación junto con Mario Jarquín, que tiene un texto llamado Pedagogía del Capital, sobre la participación de actores privados en el campo educativo. Lo que identificaba en ese momento es un campo de recontextualización oficial en el que se genera un discurso oficial en el Estado mexicano y en la Secretaría de Educación Pública. En este caso estaba analizando la reforma integral a la educación media superior, y lo que buscaba era cuáles eran las interpretaciones de estos principios dominantes en el campo internacional, en el campo pedagógico de recontextualización, es decir, a nivel del sistema educativo marista y del propio colegio en el que se realizó la inmersión etnográfica, donde los principales hallazgos tienen que ver con la manera en la que se imparte la formación cívica y ética o el civismo en las escuelas, pero la ciudadanía global en ese momento era un discurso todavía extraño para la docencia en México, ¿no? Una cuestión que no necesariamente se sostiene a día de hoy. Y solamente a manera de comprensión de la metodología que hemos trabajado desde el Grupo Análisis de Política Educativa para el análisis propiamente del ciclo de las políticas, inspirado en la propuesta heurística, diría Stephen Ball, postestructuralista, específicamente desde el ciclo de las políticas, la micropolítica de la escuela. Estos contextos y dimensiones de la política educativa donde podemos distinguir el contexto de influencia, del de producción de la política, de la práctica y de sus efectos, analizando la política como discurso, la política como texto, es decir, como leyes reglamentarias, el primer tipo de análisis que hacía al inicio, la política como adopción efectiva y desde luego los efectos que las diversas interpretaciones que se generan a nivel de adopción efectiva puedan producirse. Lo que quisimos hacer para esta sesión fue un avance en el estado de la cuestión o una actualización del estado de la cuestión de la ciudadanía mundial en México. Queremos formular un estado del arte sobre este reenfoque de ciudadanía mundial con la metodología de revisión sistemática de literatura, identificando trabajos académicos realizados en México del 2018 a la actualidad, registrando y clasificando textos, seleccionando trabajos que proporcionen perspectivas esclarecedoras sobre cómo se concibe el concepto de ciudadanía mundial en la educación mexicana, y que esto nos permita actualizar la discusión en el marco de este nuevo proyecto. Entonces, bueno, la búsqueda inicial se llevó a cabo en el Google Scholar y en la Biblioteca Digital de la UNAM, buscando como palabras clave Nueva Escuela Mexicana, Ciudadanía Mundial, Educación, México. Ya tenemos un documento de Excel donde estamos sistematizando ese trabajo. Aquí estoy compartiendo en la presentación que ustedes tendrán el enlace a este registro, donde ustedes pueden ver que tenemos un inventario, la fecha del trabajo. Desde luego, pues en este caso estamos revisando la producción mexicana, pero deberíamos nutrirla en adelante con la colombiana, con la australiana y con con una visión quizás más amplia. La fuente, el título del trabajo, el resumen, las ideas fuerza, algunos comentarios, las palabras clave que se utilizaron para llegar a ellas, las referencias y los buscadores a través de los cuales llegamos, donde los resultados que obtuvimos es de momento tenemos realmente pocos trabajos académicos acerca del tema de la ciudadanía mundial, un trabajo en 2018, dos en 2020, uno en 2021, otro en 2022, y la mayoría de producción se concentra el año pasado con 9 trabajos y uno en lo que va de este año, donde tenemos autoría mixta en la mitad de los trabajos y la otra mitad de los trabajos son realizados por mujeres.
Voy a cerrar esta primera parte de mi exposición con algunos hallazgos de este estado de la cuestión que correlacionan los conceptos de nueva escuela mexicana y de educación para la ciudadanía mundial. Y diríamos, primero, Ochoa en 2018 plantea que la juventud mexicana asimila el concepto de ciudadanía mundial como una categoría complicada para su definición y aprendizaje, pero al mismo tiempo le otorga valoraciones positivas, identificando a esta como un ideal a seguir que deberá permanecer en constante significación y reconstrucción. Y creo que esta reflexión enlaza muy bien con los hallazgos que compartía con nosotros Nicolás en la sesión anterior acerca de sus trabajos en Colombia. Entonces creo que por aquí hay una línea interesante de diálogo. Por otro lado, Rivera el año pasado plantea que la nueva escuela mexicana aborda los objetivos mundiales y nacionales establecidos por la UNESCO y la ONU al enfocarse en la formación integral de los estudiantes, la inclusión educativa, la formación continua del magisterio y la promoción de una educación ciudadana, pero la nueva escuela mexicana se presenta como una estrategia transformadora para mejorar la educación en México y contribuir al desarrollo sostenible del país, promoviendo una educación de calidad, relevante y transformadora que responda a los desafíos del siglo XXI. Mientras que Briceño plantea que el éxito del modelo de la nueva escuela mexicana consiste en la actualización y capacitación oportuna del magisterio. Y aquí María Lucía, cuando nos pueda escuchar, seguramente tendrá planteamientos que aportar. Se requiere que las autoridades educativas diseñen nuevos planes de formación docente, dice, y con la nueva escuela mexicana no solo se formarán actitudes y valores de justicia, sino que se promoverán conductas prosociales que fortalecerán la socialización en una cultura para la ciudadanía mundial. Finalmente, recojo una reflexión de Hernández y Vázquez que plantean que los investigadores han realizado en su mayoría una revisión de literatura sobre los conceptos de ciudadanía mundial, ciudadanía activa y ciudadanía crítica a partir de su propia revisión sistemática. Identifican investigaciones realizadas en contextos escolares, abordando las concepciones de maestros y estudiantes sobre el tema en cuestión. Como se puede ver, la nueva escuela mexicana está al centro del análisis de la investigación educativa en este momento, y no quiero dejar de mencionar que ha habido un recelo muy importante del nuevo gobierno para realizar investigación educativa puertas adentro. Explícitamente nos han dicho que nos dijeron al inicio de este gobierno que no querían investigadores educativos disturbando el proceso y haciendo extractivismo académico en las escuelas. Entonces ha sido muy difícil aproximarnos desde la lógica oficial, y por eso hemos estado acercándonos a los actores educativos por otras vías. Y desde luego, pues en este momento lo que entramos en un impasse en el que una cuestión determinante es saber si habrá continuidad política a nivel de gobierno en México para dar continuidad a todo este cambio de profundísimo calado en el sistema educativo nacional, o vendrá una nueva reversa hacia la reforma educativa anterior, pero desde luego pues ustedes pueden imaginar el desconcierto que esto genera para los actores educativos, especialmente para directivos, asesores técnico-pedagógicos, desde luego equipos docentes y aún para las familias. Es decir, como madre yo les puedo decir que la nueva escuela mexicana, en mi caso, ha significado una sobrecarga aún mayor sobre las familias en el sentido de no hay una transformación de las maneras de hacer, sino sumar ahora los proyectos de la SEP. Entonces, es complejo el momento que estamos viviendo a nivel de política educativa nacional, y en ese sentido, pues sería importante plantear a nivel de desafíos. Creo que la cuestión central que se ha planteado hasta ahora tiene que ver con la capacidad de los colectivos docentes, primero de comprender lo que se está planteando en la reforma, que en el marco curricular común pues
utiliza un lenguaje complejo, académico, sobre los fundamentos a nivel de epistemologías del sur e interculturalidad crítica, razón por la cual quiero que entremos a ese tema en el próximo seminario. Y pues desde luego la resistencia al cambio del colectivo docente, que es de todos y todas conocida. Y a nivel de interpretaciones, como vemos, la ciudadanía mundial todavía está en un nivel muy alejado de la práctica educativa cotidiana, y quise compartir con ustedes las declaraciones de Marx Arriaga para que veamos cómo pues en un momento de mucha confrontación política, eh, incluso a veces maniquea o dicotómica, eh, el discurso de la ciudadanía global se asume como un discurso neoliberal que se impone desde afuera, y en ese sentido será muy interesante saber cómo se comporta el concepto de ciudadanía mundial en cambio, y por eso me interesa mucho también que Nicolás pues pueda compartir con nosotros este primer nivel de reflexión. Hasta aquí voy a compartir la presentación, y me gustaría saber, pues sobre todo si tienen dudas y comentarios, y le voy a dar la palabra a Nicolás para poder comentar esta presentación. Muchísimas gracias. Espero que me hayan podido seguir a pesar de las dificultades técnicas. Bueno, Cecilia, muchas gracias por tu presentación. Sí, te seguimos muy bien, pues con algunas intermitencias, pero afortunadamente pudimos escucharte pues toda la presentación, que pues agradezco mucho porque la encuentro muy iluminadora, especialmente para quienes no somos expertos en el contexto mexicano, y creo que el marco, la trayectoria que nos presentas, incluidos también pues esas tensiones, esos altibajos que siempre hay, pues yo creo que nos son muy útiles y muy enriquecedores para este momento del proyecto en el que estamos, de hecho, pensando en clave comparada, ¿cierto? ¿Cuáles han sido como esas trayectorias de los distintos sistemas educativos y qué está pasando con este discurso de la educación para la ciudadanía mundial? ¿Qué lugar ocupa o no ocupa? También hay que analizarlo, ¿cierto? En estas propuestas, iniciativas de reforma. Em, y bueno, pues digamos que es es muy difícil no escucharte sin hacerlo en clave de contraste también con el propio contexto propio. Y pues a mí hay muchos elementos que mencionaste que me han llamado especialmente la atención. Pues digamos, empezando por esa discusión entre hasta qué punto una reforma es una reforma educativa o es más una reforma laboral, es decir, qué es lo que hace que una reforma supere, digamos, las reivindicaciones por demás muy justas y necesarias de pues, del magisterio, ¿cierto? Pero pues que vayan más de lo propiamente laboral y que se metan de lleno, pues, en lo pedagógico, en lo curricular. Y ahí, pues eso es parte también de la discusión que tenemos en Colombia, porque, y de hecho, escuchándote, siento como, pues muchos ecos y en buena medida siento como si estuviéramos siguiendo de alguna forma, debido a la llegada más reciente de un gobierno progresista, pues pasos muy similares a los que se han seguido ya en México, y por eso, pues aprender de esa experiencia, de esos debates, creo que es muy importante también para nosotros en Colombia. Y en Colombia, pues hay también en este momento una reforma muy importante educativa, y parte de la discusión que tiene es la misma, hasta qué punto no se queda solamente en un asunto laboral, digamos, de mejores condiciones laborales para los maestros y las maestras, o lo que apuntan muchos y quisiéramos, de hecho, también otros, pues que implique una transformación estructural de los contenidos de enseñanza, de las estrategias pedagógicas, digamos, algo más avesado a nivel pedagógico, que creo yo, pero sin suficiente conocimiento, que en México ha logrado hacer con la propuesta de la nueva escuela mexicana, pues hay una reorganización de los campos de conocimiento y una propuesta, digamos, diferente, que hay que ver, imagino yo, en el tiempo, pues qué tanto en realidad
pues transforma ya la práctica educativa, las prácticas cotidianas, la vida escolar, o se queda, como también puede pasar, pues en algunos cambios más bien pues superficiales, pero que no llegan en últimas a calar o a transformar de fondo la educación y la pedagogía en los contextos locales. Y máxime cuando de nuevo también, que es otro asunto que me llamaba la atención, pues hay muchas resistencias, ¿no? Frente a todas las iniciativas de transformación, pues resistencias de todo tipo, además, desde las resistencias obvias que también compartimos en Colombia y esa toda iniciativa de cambio de un gobierno progresista, pues por supuesto hay una respuesta muy fuerte por parte de las derechas, tanto políticas como mediáticas. Y me llamaba la atención que mencionabas a los medios de comunicación y la discusión sobre los libros de texto, porque es algo muy similar a lo que ha pasado en Colombia cada que hay una propuesta que en realidad yo a veces digo, ni siquiera es, digamos, de fondo, pues de izquierdas o que apueste a algo socialista, sino es hasta liberal, simplemente, pues de defender derechos fundamentales, básicos y entender la educación como un derecho. Pero claro, eso debido a que se ha derechizado mucho también el debate político, pues eso ya se piensa que es un asunto, no sé, comunista, como de alguna manera lo mencionaste, ¿cierto? Como muy radical y empiezan una serie de aseveraciones y de etiquetas precisamente en relación con el comunismo, con temas de, bueno, que esas propuestas atentan contra, no sé, los valores de la familia, creo que hablabas de con los niños no, ¿cierto? Ese tema también que apareció mucho de la ideología de género, no sé si en México ha aparecido también, pero pues en Colombia fue muy fuerte y fue una de las razones por las cuales ganó el no a la iniciativa de, digamos, de apoyo y de refrendación de los acuerdos de paz en 2016 por una campaña también muy mediática en donde se infunden miedos traducidos también en odios y es a partir de todos estos mensajes que se reiteran y bueno, y ahí el rol de los medios de comunicación, esa relación entre medios de comunicación y política en general y de manera más concreta política educativa es algo que a veces no analizamos lo suficiente, pero pues que tiene una incidencia muy importante en las iniciativas que logran calar o que por el contrario pues decaen o no logran tener continuidad. Entonces, bueno, ahí encontraba como unos elementos muy valiosos y por supuesto también la discusión y el trabajo muy valioso que están haciendo, pues quisiera destacarlo ya la revisión del estado de la cuestión de la ciudadanía mundial en México. Sé que está en construcción, está iniciando, pero me parece muy pertinente, muy valioso y riguroso el trabajo que ya se ha avanzado en esta revisión sistemática desde 2018 que empieza a, digamos, a mostrarnos también elementos de análisis valiosos, ¿cierto? De todas maneras, como pues no es que se haya estudiado mucho, por lo menos en México y en lo que llevan del estudio por ahora, pero de un momento a otro, pues el 2023, pues ya hay un pico, ¿cierto? 9 artículos, pues de alguna manera en el gráfico que nos mostraste se evidencia como, pues es decir, hay un discurso que está empezando a tomar más fuerza, pues por lo menos desde la producción de conocimiento. Esto ya nos dice muchas cosas y habría que contrastarlo también con lo que viene pasando a nivel de la producción de conocimiento en Australia, en Colombia, sobre este tema. Y bueno, también ahí me llamaron la atención frases y elementos que dijiste, por ejemplo, cómo la ciudadanía mundial puede ser concebida como un concepto, una categoría complicada, de difícil comprensión, pero aún así con valoraciones positivas. Eso me parece interesante porque en mi propio trabajo, digamos, yo he apuntado siempre en últimas a promover la formación política, el pensamiento crítico, y lo he hecho desde distintos enfoques también, pues desde el enfoque de derechos humanos, de educación para la paz, y llegar a los colegios, a las escuelas con el discurso y el concepto de educación para la ciudadanía mundial, pues he visto que tiene como también el mismo efecto, es decir, por un lado, como que al principio es muy difuso, muy difícil de comprender, bueno, eso qué es, pero al mismo tiempo siento que es fácil
de apropiarlo o de asimilarlo como propio. Y en últimas, cuando hablamos también de juventudes, pues que están ya, por supuesto, sin desconocer las brechas digitales y las grandes desigualdades, pero pues que están ya de alguna forma conectados con el mundo a través de las pantallas. Pues es un discurso que en últimas terminar no solo teniendo valoraciones positivas, sino siéndoles igual familiar, aunque cuando uno por decirlo de alguna forma, digamos, lo llena de contenidos académicos, lo complejiza de manera innecesaria. Y cuando uno empieza a hablar del discurso como, no, esto tiene que ver con unas competencias socioemocionales, cognitivas, conductuales, pues quedan como, perdón, ¿eso qué es, cierto? Tradúzcame eso, pero pues ya cuando decimos, bueno, usted sabe qué está pasando en tal otro contexto y resulta que obviamente sí, las juventudes de ahora en comparación con otras generaciones, pues están mucho más informadas y tienen más acceso a la información y eso permite pues que tengan también unas sensibilidades por lo menos distintas, por no decir mayores frente a lo que pasa en otros contextos. Entonces pues es algo que también me hacía muchos ecos. Mencionaste también algo de actitudes prosociales, como algo que uno empieza a encontrar en la nueva escuela mexicana y como esos elementos que dialogan con la ciudadanía mundial, pero pues también algo similar digamos, el contexto colombiano, pues aún muy distante de las prácticas cotidianas, es decir, igual todavía un discurso que se siente como ajeno, como lejano. Y de ahí para allá, dependiendo pues también de las posturas y los enfoques, pues algunos sin duda también van a decir como algo que se impone desde unos organismos internacionales, digamos, muy vertical, ¿cierto? Que no, en realidad no dialoga con los contextos locales, etcétera. Y pues también se podría agregar que en últimas reproduce también un ideal de ciudadano pues funcional a un sistema económico capitalista basado en el consumo, en la economía de mercado y en últimas en la competitividad y en el individualismo. Todos esos contenidos pues están asociados a un concepto como ciudadanía mundial, pero pues digamos ahí también retomando lo que planteaba yo en una discusión anterior que creo que dialoga mucho con tu propuesta, pues es un concepto también en disputa, ¿cierto? Y ahí uno puede tener posiciones frente a los conceptos, es decir, una puede ser abandonarlos por ese cariz que pueden tener, ¿cierto? De algo impositivo, de algo neoliberal, etcétera. Pero otras posibilidades pueden ser resignificarlos, dotarlos de otros contenidos también, de otros significados, es decir, disputar el concepto, que no, digamos, se le deje solamente como a quienes agencian ciertas prácticas pues, de reproducción de órdenes instituidos, sino pues utilizar el concepto pero bajo lógicas y prácticas contrahegemónicas, que también puede ser una posibilidad. Es decir, ahí obviamente lo que hay es pues una oportunidad de seguir conversando y seguir discutiendo sobre estas realidades y esas transformaciones de los sistemas educativos que dialogan con unos principios, con unos conceptos pues que tenemos que en últimas analizar. Me gusta mucho la propuesta pues de cómo han analizado también desde los libros de texto, es decir, como esa entrada desde el análisis de contenido, me parece muy fecunda. Entonces, bueno, pues creo que esas son algunas de mis reacciones y quedo también con preguntas con respecto pues a la nueva escuela mexicana, no solo en cuanto a su organización ya a nivel curricular, como sus campos de conocimiento, como esa nueva estructura que hay de contenidos y de apuestas. Sé que hay ahí varios elementos que mencionaste que se están promoviendo, tema de la autonomía escolar y de gestión, la interculturalidad crítica, pero pues seguramente hay muchos otros elementos que pues yo quedo con ganas de seguir conociendo y aprendiendo, como también sin duda pues lo que tiene que ver con sus despliegues, ¿no? Con sus desarrollos y con la incertidumbre que también mencionaste al final de tu intervención a propósito pues de la continuidad. Lo triste es que muchas veces iniciativas que pueden ser novedosas, alternativas,
pues se enfrentan, digamos, no solo a fuertes resistencias, sino pues también pues a procesos de cambio político y esto en este momento que ya mencionabas de posible transición política, que no se sabe, aunque las encuestas me pareció escucharte que decían que puede haber continuidad del movimiento político que actualmente está en el poder de Morena, pues no se sabe y obviamente eso genera incertidumbres y bueno, yo ahí también quedo como con esa incertidumbre y esas dudas acerca de qué va a seguir pasando con respecto a la nueva escuela mexicana. ¿Qué está pasando? De hecho, a nivel ya más local, más situado, como la han venido apropiando. Y, y bueno, también con esa enorme responsabilidad que tenemos como, pues desde la academia y desde la investigación, pues de seguir sistematizando las experiencias y analizándolas y produciendo conocimiento que además debe ser un conocimiento muy, obviamente no solo políticamente relevante, sino muy actual, muy ágil, porque las realidades son cambian tan rápido, pues que a veces los procesos, yo a veces siempre siento que los procesos como de producción de conocimiento se quedan atrás, están como rezagados. Tenemos también como esa responsabilidad de producir un conocimiento relevante a nivel político, pero pues también muy actual y muy, digamos, muy como al ritmo de cambio de los tiempos. Bueno, esos serían como algunos de mis comentarios y agradeciéndote mucho por la presentación, que repito, pues me deja muchos aprendizajes y especialmente deseos de seguir conociendo y aprendiendo del contexto educativo mexicano. Eso sería por mi parte. No sé si tenemos Muchísimas tiempo para más, para otras preguntas o comentarios. muchísimas gracias, Nicolás. Voy a ver si ahora ya desde la computadora puedo trabajar. Me gustaría abrir un espacio para las diferentes participaciones. Creo que hay personas que pueden aportar muchísimo o preguntar, desde luego. Y sí me gustaría que pudiéramos dar espacio a ese diálogo para después también poder escuchar lo que nos quedó pendiente en relación con el contexto colombiano y más que con el contexto, pues con la investigación que se ha avanzado desde los proyectos que ustedes han trabajado, pero me parece muy pertinente que primero podamos solventar pues comentarios, dudas o aportes sobre el contexto que se está aportando y que también Andrés sugerías pertinente y me parece que tenías toda la razón, pues frente al contexto colombiano y australiano, presentar el mexicano antes de entrar al debate de los fundamentos de la nueva escuela mexicana, pero también pues de la propuesta, de la hipótesis de este proyecto de investigación en el sentido de darle un nuevo contenido a un concepto que, como vemos en este momento, pues todavía permite ese margen de interpretación y que incluso para presentar este proyecto de investigación tomamos la decisión de hablar de ciudadanía mundial y no de ciudadanía global, con fundamento en algo que nos comentaba Nicolás, en el sentido de decir que en Colombia habían avanzado trabajo empírico sobre, sobre la noción de ciudadanía global y solo el concepto global, esto que nos remite a la globalización neoliberal, generaba rechazo de entrada, mientras que el concepto de ciudadanía mundial quizás lleva a interpretaciones que tienen mucho más que ver con la solidaridad internacional, con la fraternidad internacional, con el internacionalismo de izquierda. Es parte de lo que queremos investigar en este proyecto y dotar de contenido este concepto, pues desde el sur global, en diálogo con Australia, que no necesariamente es el sur global. Entonces, abro el espacio, no sé quién quiera participar.
Y me da mucho gusto que nos acompañe nuestro coordinador del Centro de Estudios Sociológicos y colega docente Edgar. Bienvenidísimo. Muchas gracias por estar aquí. Bernard, te pregunto directamente cómo lo ves tú desde tu mirada australiana, esto que estamos presentando y bueno, en la antesala de tu visita a México y en diálogo con la Sí. sesión anterior en la que nos presentabas el contexto australiano. Bueno, quiero agradecerte para esta presentación porque como Nicolás aprendí mucho sobre el contexto mexicano y tengo mucho para aprender todavía, pero y también para los comentarios de Nicolás, que creo que nos dando más entendimiento que más en el contexto más amplio que tenemos que pensar. Pero tengo una pregunta específica sobre los profesores en México. En su formación, no sé si ellos tienen algo para adecuado para enseñar la ciudadanía mundial en las escuelas o qué recursos o desarrollo profesional que hay para sostener o para apoyar los profesores en las escuelas, tanto en el sector primario como secundario. Esto es algo que estoy interesado porque en Australia hay varios programas que existen, pero bueno, cómo funciona es otra pregunta, pero estoy interesado en México. ¿Los profesores tienen algo para seguir o algunos programas o, en su formación o en cuando están enseñando en las escuelas? O no sé, estoy interesado en este tema. Muy bien. Bueno, aquí mis colegas de la Unidad Académica de Educación de Nayarit también me pueden apoyar, que quizás están incluso más inmersos que yo en el tema educativo, pero lo primero que te diría, Bernard, es que la formación es una pregunta importantísima, especialmente porque me salté una reflexión muy importante en relación con la reforma educativa anterior Ujú. del PRI. Esto es, que por primera vez en la historia se abrió la posibilidad de que profesionales de disciplinas afines a la educación, por ejemplo, sociología, ciencia política, em, pedagogía, sobre todo, entre otras, tuvieran la posibilidad de acceder al sistema educativo nacional para impartir docencia en el nivel básico. Esto antes no era posible si tú no tenías una formación de normalista, una formación exclusiva como maestros, maestras. Esto ha generado una situación muy conflictiva en el contexto de la práctica, en el contexto de la adopción efectiva de las políticas, porque como les explicaba, la reforma educativa anterior cambiaba las reglas de contratación docente, abre esta puerta y por otro lado amenaza a los maestros normalistas de retirarles de su plaza si no cumplían con un perfil idóneo en unas evaluaciones estandarizadas que han sido muy criticadas, no solamente por el tipo de examen que se hace absolutamente memorístico, de enormes tratados, ni siquiera pedagógicos, sino de la ley educativa, de la operativa, en contextos muy complejos, o sea, llegaron a darse evaluaciones custodiadas por el ejército del nivel de rechazo que había sobre esas evaluaciones. Y lo que estaba en juego era el trabajo. Entonces, al abrirse la puerta a la posibilidad de que nuevas personas se integren, pues, por ejemplo, cuando yo estuve en Nayarit dialogando con las personas del área de educación,
pues se había recibido muy bien esta posibilidad de dar entrada a licenciadas o licenciados en educación que antes no existía. No es que ahora se haya cerrado, pero sí que hay candados, de tal manera que en este gobierno otra vez se prioriza que entre al sistema educativo nacional la gente que está formada en el normalismo. Sin embargo, las escuelas normales han sido profundamente abandonadas y es una de las críticas más fuertes al sistema, y no se ha dado tampoco una reforma profunda de la formación docente. Más bien ha habido una tendencia hacia la privatización de la capacitación docente, y específicamente ante tu pregunta, te diría que en este momento no hay en los contenidos formativos de futuras maestras y maestros, y entiendo que tampoco en la licenciatura en educación, contenidos específicos sobre ciudadanía mundial, sino en el marco general del civismo y de la formación cívica y ética, aunque también empiezan a cambiar esas lecturas, porque, por ejemplo, en este momento ya no se habla de asignaturas específicas como civismo, sino que se habla de lo humano y lo comunitario, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana. O en los libros, en los nuevos libros de texto, hablamos de múltiples lenguajes, de proyectos de aula, de proyectos comunitarios, de proyectos escolares, y hay otro nivel que es nuestros saberes, pero aún en los títulos de los nuevos libros de texto se puede ver cómo se pretende un nuevo abordaje integral, y esa era una de las críticas más fuertes de sectores muy tradicionales. Era como, ay, es que ahora no se va a impartir matemáticas, y entonces, ¿qué clase de gente va a salir de la escuela? Y no es que no se vayan a impartir matemáticas, es que se está planteando un modelo complejo, integral, vamos a decir, al estilo finés, en el sentido de que un proyecto de huerta te permita analizar temas de ciencias naturales, temas de trabajo en equipo, de matemáticas básicas. Pero bueno, la crítica sí, pero no estamos en Finlandia, estamos en México, ¿no? Entonces, hay o no hay las condiciones. Pero todo este proceso de transformación ha sido gradual, complejo, y no ha conllevado congruentemente una transformación en los procesos formativos de docentes. Creo que con eso me aproximo a un nivel de respuesta, y le voy a dar la palabra en primer lugar a Sebastián Hernández, que actualmente es maestrante en Sociología de la Educación en el Colegio de México, y se formó en nuestro grupo de análisis, y después al doctor Andrés Augusto Arias, precisamente del área de educación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Adelante, Sebas. Se me cortó tantito. ¿Voy yo? Ah, ok. Sí, ¿Y no me corto? Bueno, me dicen si me corto. te Eh, escuchamos bien hasta ahorita. ok, yo no he actualizado durante el último año eso, pero comprendo cómo funciona la estructura de formación continua. Y eso es lo primero. La Secretaría de Educación Básica tiene desde hace muchas décadas una oficina que se dedica a planear la formación de los maestros y ha adquirido muchos nombres. En los últimos años, con la reforma educativa de Peña Nieto, la de 2012 a 2018, se terminó llamando de formación continua. Es una dirección general, es decir, está la Secretaría, luego Subsecretaría de Educación Básica y el siguiente nivel, que es donde realmente se juega digamos, el diseño y la implementación de la política educativa en esas oficinas, con esos funcionarios, existe esa. En este sexenio se volvió una unidad, la unidad del sistema integral para la carrera carrera, o no me acuerdo, carrera de maestros y maestras, ¿no? Y actualización, algo. Em, ¿Qué es lo importante? El instrumento principal durante los últimos 30 años de esos funcionarios ha sido un catálogo que es una lista donde se ofrecen cursos. Esos cursos a los maestros y maestras en su carrera, hay algunos, se ha tendido a la obligatoriedad cada vez más,
pero iniciaron como una especie de oferta extra que si toman esos cursos, talleres o diplomados, que pueden ser cosas de 20 horas, 40 horas o 120 horas, les dan puntos que mejoran su evaluación como docentes. El problema de este catálogo, bueno, hay varios, pero uno es que el modelo es de cascada. Es decir, cada año escolar se abre una especie de convocatoria o proceso por el cual se puede, quien sea, bueno, hay ciertas instancias formadoras legitimadas para eso, certificadas, y pueden proponer sus cursos, talleres y diplomados, ¿no? Eh, no tiene o no ha tenido hasta este sexenio nunca un programa de cuál es la formación necesaria. Entonces, allí entra este sexenio. Lo que lo que se peleó durante la primera parte del sexenio fue que ese catálogo se convirtiera en verdaderos programas integrales de formación continua con especificaciones para diferentes contextos escolares. Ahora, ¿qué pasó? La Secretaría de Educación Pública, como pueden ver, o sea, los alumnos en México son más de 30 millones. Está sobrecargada y jamás ha logrado concretar ese programa, ¿no? Realmente la SEP no tiene el capital intelectual suficiente para gestionar eso. Ya ni se diga de las dificultades burocráticas en cada uno de los contextos locales. ¿Qué pasa aquí? No sé si ya lo han abordado, pero la Secretaría de Educación Pública es un ministerio de gobierno que convive con un organismo que no forma parte del Poder Ejecutivo mexicano, pero que es parte de él de una manera descentralizada. Y algunas de las funciones de la Secretaría de Educación Pública, como la formación continua, se duplican en este otro organismo que en esta administración se llama Comisión para la Mejora Educativa, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Este otro tipo, bueno, la Comisión de Mejor Edu, se llama esta otra comisión paralela, eh, está desde el principio construida por especialistas de la educación y, digamos, intelectuales de mucho mayor capital cultural que los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Y ellos han llegado, cuando hubo toda esta cuestión de la nueva escuela mexicana, ellos llegaron a formular programas de formación continua. El problema es que ellos no tenían ellos tienen la facultad de diseñarlos, pero no pueden implementarlos porque no son el poder ejecutivo. Ellos no rigen esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un campo educativo en que hay una propuesta integral, magistral, bastante compleja, bastante informada, eh, de la Comisión de Mejora Educativa, y tenemos una SEP que no ha logrado consolidar un programa de formación. Ahora, rápido termino. A este catálogo de formación sí llegan iniciativas o cursos, talleres y diplomados que tienen que ver con la ciudadanía global, pero es disperso, difuso y, o sea, igual lo puede ofrecer una universidad que un centro, que una empresa que se certificó para dar eso, que tiene que ver con los amigos de los funcionarios de un estado. ¿Qué pasa con lo de la otra parte, la Comisión de Mejora Educativa? Ellos ya tienen el programa y la ciudadanía mundial forma parte de su programa porque están muy actualizados, pero no tienen la facultad de implementarlos y ahí hay un choque. Entonces, bueno, eso es algo de lo que yo podría decir. Una organización civil como Vía Educación, con la cual este grupo trabaja cercanamente, por ejemplo, forma parte de ese catálogo. Y sin embargo, por ejemplo, no lo querían aceptar porque es una organización que está financiada por una empresa.
Entonces, en este gobierno, que es de corte, digamos, radical, no se le quería aceptar a pesar de que sea bueno. Y allí ya se trata, pues, de los tejes de las relaciones entre, pues, intraestatales, ¿no? Solo, perdón, para terminar, enfrente de la Dirección General de Formación Continua, donde no se resuelve cómo actualizar a los docentes, existe la Dirección General de Materiales de Texto, o esta cosa, de donde surgió intelectualmente la nueva escuela mexicana. Hay algo extraño burocráticamente en México que hace imposible que estos, estando enfrente de esa oficina, y enfrente me refiero a menos de 100 metros, porque además toda la Secretaría de Educación Pública está centralizada en un solo mismo edificio, no hay colaboración, no hay comunicación. Y bueno, eso ya es otro tema, pero ahí hay una contribución. Muchísimas gracias, Sebastián. Y levantó también la mano el maestro Mario Ramírez, también de Nayarit. Voy a hacer una acotación dos acotaciones básicas antes de darte la palabra, Andrés, dame esa oportunidad. Este tema de los puntos que plantea Sebastián es el famosísimo escalafón de la actual carrera magisterial, que es muy perversa desde mi perspectiva en términos de la puntitis. Y entonces cursos son igual a dinero, o son igual a nueva posición dentro del escalafón. Y entonces hay una dinámica y unas inercias muy antiguas en relación con el tipo de formación pues más rápida y más económica que se pueda tomar, pero que genere más puntos. Y entonces ya no hay necesariamente un interés por los contenidos sin un interés estratégico, y eso pues es una parte de la complejidad del análisis del colectivo docente. Y la otra cosa que no acabé de cerrar la idea hace un momento fue la complejidad que generó el hecho de tener hoy día en las escuelas viejos maestros, digamos, formados en las normales, y nuevos maestros o maestras de nuevo tipo, que serían licenciadas o licenciados, que no tienen una formación pedagógica específica, y entonces se generan choques muy fuertes al interior de las escuelas por la cultura escolar, entre la cultura normalista y la nueva cultura, digamos, los nuevos maestros de la reforma de Peña, sería como se conocen en las escuelas. Y esto genera pues un ambiente de gran conflictividad en las escuelas, y le voy a pedir al doctor Arias que me ayude a complementar. Gracias, Ceci. Bueno, no sé si voy a complementar la idea que traías tú, pero sí traigo algún par de cositas que decir. Mm, lo que pasa es que yo iba a comentar que si nos ponemos a analizar la ciudadanía como contenido en la formación de los profesores, pues efectivamente, en esos profesores que tú dijiste, tú llamas eh, pues viejos o profesores mayores más bien, formados muchos en las normales, yo no identifico el contenido de la ciudadanía, claramente en esas escuelas normales, pero eso no quiere decir que no exista una idea de ciudadanía, porque me parece que sí está como currículum oculto en la formación de los normalistas, una idea de ciudadano, una idea de ciudadano liberal, ah, eh, y, y- y creo que el concepto que tenemos que discutir, que creo que también volviendo un poco a la discusión inicial de esta sesión, pues da para ambas cosas, o sea, verlo como contenido de currículum de formación en educación básica, como contenido de formación de profesores, pero también como un currículum oculto detrás de la función educativa en general en las escuelas en México. Entonces, ah, claro que se complica mucho porque al final de cuentas también el ejercicio de la ciudadanía es un acto político y la dimensión política está siempre presente, compleja y ahí siempre presente.
en los fenómenos educativos. Entonces, ahorita que estábamos haciendo estos análisis sobre el caso de México, pensaba para los colegas extranjeros que habría que también decir que los últimos cambios que ha señalado muy bien Ceci en la política general educativa, eh, hubo un retroceso a una intención de descentralizar un sistema que es enorme, como lo hemos podido comentar. O sea, estamos hablando de cientos de miles de escuelas, de millones de profesores, que como bien decía ahorita Sebastián, el edificio de la SEP está siempre en tensión y además es técnicamente y burocráticamente, a mi punto de vista, es imposible que desde ahí se gestione todo el sistema en general nacional y sin embargo se hace, porque además hay que decir que en el momento en que hubo un viraje en los gobiernos, sobre todo en este último gobierno de Andrés Manuel y del Movimiento de Regeneración Nacional, se cuestionó la cantidad, el nivel de corrupción generado en los sistemas estatales de educación, sobre todo por el manejo de nóminas, de ingresos de profesores, etcétera. Y eso justificó otra centralización que estamos viendo, una centralización muy fuerte con un proyecto específico de educación que lleva detrás y de manera, digamos, incorporada casi como currículum oculto, una idea de ciudadanía que es liberal, que también hay conexión con lo anterior, pero también hay otras cosas distintas. Y, y que ponen en entredicho mucho el trabajo de los profesores, que también, y volviendo al tema, no es que los profesores no hayan, en educación básica, no es que no hayan estudiado sobre la ciudadanía, sino que dentro de su propio trabajo como normalistas, de manera oculta está la idea de formar un individuo, un ciudadano mexicano, incluso con esta identidad nacional que ya en por sí es una camisa de fuerza para la diversidad, como lo vamos a ver, lo voy a tratar de exponer en la siguiente sesión de nuestro seminario. Entonces, eso quería compartir solamente, si espero haber contribuido con lo que se está diciendo. Muchas gracias. Sin duda, porque además, bueno, esto nos lleva a otros análisis, pero solamente para mencionarlo por encima, pues programas importantísimos de la Secretaría de Educación Pública se transforman, sobre todo en términos de la gestión económica. Actualmente el programa La Escuela es Nuestra está gestionando los recursos de todas las escuelas del país con nuevas dinámicas que no necesariamente han mejorado los procesos ni frenado inercias de corrupción, y en cambio si nos quedamos sin comedores escolares, sin escuelas de tiempo completo. Es complejo y además ha habido poca disposición a la evaluación de la política en este gobierno. Entonces creo que ahí tenemos desafíos muy importantes y desde luego también en el nivel curricular. Profe Mario, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Espero que deje escuchar el ruido. Tenemos Semana Cultural y hay aquí bastante alboroto con los jóvenes y las bocinas. Aprovecho para saludarlos, agradecerles la invitación a sumarme a estos trabajos. Y bueno, quería hacer alguna participación. Eh, eh, Creo que parte de esto que iba a comentar ya Andrés lo planteó, esta idea de ciudadanía muy ligada a la cuestión política. Me parece que algo de lo que no se modificó y al contrario se fortalece ahora en este artículo tercero es la parte del nacionalismo. Quisiera yo sobre todo plantear esta posibilidad de que el grupo de trabajo haya incursionado en el trabajo de Edgar Morán, de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Ustedes estaban hablando de esta transición de la ciudadanía global a la ciudadanía mundial, y a mí me parece muy interesante el planteamiento que hace Edgar Morán sobre la ciudadanía planetaria. Pero sobre todo, no solamente el concepto aislado de ciudadanía planetaria,
sino comienza en un principio, en uno de los 7 saberes, empieza a hablar de la pertinencia de enseñar la condición humana, habla de enseñar la identidad terrenal y luego habla de la ética del género humano. Y entonces, desde esa perspectiva, comienza a sustentar o a fundamentar esta posibilidad de abordaje más desde el plano de lo ético, desde la condición de lo terrenal, ¿no? Él habla mucho de la condición terrenal, de la condición planetaria, y entonces me parece que sí permite o abre la posibilidad un poco más del diálogo. Me parece que este paradigma emergente educativo resuelve un poco este sesgo ideológico, político, geopolítico que en ocasiones hay en este planteamiento de la ciudadanía global o de la ciudadanía mundial. Me parece que esas nociones de globalidad, bueno, una ligada al neoliberalismo y lo mundial un poquito más ligado, más cercano a lo que, a la cuestión geopolítica, desde la condición de construcción de esta condición civilizatoria, ¿no? De Europa, europea. Entonces, entiendo que en la educación no hay neutralidad, ¿verdad? Siempre hay, la filosofía de la educación nos ha enseñado que siempre hay que partir del fin, de lo teleológico. Sin embargo, sí creo que este planteamiento que hace Edgar Morán de la ciudadanía planetaria, esto que se habla de lo ecosófico, de la ética, incluso del humanismo, que creo que me parece que podría estar empatado con esta posibilidad y esta perspectiva del humanismo mexicano que tanto ha planteado la construcción del marco teórico de la nueva escuela mexicana. Entonces, me parece que podría ser uno de los elementos que se podría estar discutiendo en estos 3 elementos, ¿no? Ciudadanía global, ciudadanía mundial y ciudadanía planetaria. Insisto, no verlo aislado, sino a la par de todo el planteamiento que hace sobre la condición humana, la identidad terrenal y la ética del género humano. Toda persona es parte de la humanidad, por lo tanto, hay una implicación también planetaria, ecosófica. No habla él precisamente de la ecosofía, pero sí muchos autores en torno a lo que ha construido Edgar Morán, pues han empezado a hablar de la ecosofía y de esta ciudadanía planetaria que pues nos obliga a todos a ir resolviendo no solamente los problemas políticos, económicos que ha generado el extractivismo y que ha generado el neoliberalismo y este capitalismo encarnizado, ¿no? Entonces, yo creo que sí abre la posibilidad de diálogo y nada más este aspecto, pasando a otro punto, no es que hayan desaparecido las asignaturas, más bien cambian de asignatura a disciplina y sí, aquí el problema creo que no solamente es de la educación básica y de la formación de los normalistas, creo que incluso los profesores universitarios y de otros espacios lo tenemos, este reto de poder hacer interdisciplina. Este planteamiento de poder trabajar a través de campos formativos y de los aspectos de transversalidad, creo que son muy interesantes. Sin embargo, la formación epistémico-metodológica creo que nos impide mucho este trabajo. Entonces, nada más hacer la acotación, no es que hayan desaparecido las asignaturas, sino más bien ahora hablamos de disciplinas, estas disciplinas sujetas o ligadas a un campo formativo. Sería mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Mario. Edgar, adelante. Sí, bueno, gracias también, Ceci, por la invitación y a los colegas por el diálogo y pues por el PAPIT, que es muy importante. Yo quería comentar un concepto que en algún momento te había comentado, que es muy interesante o que puede servir, digamos, como una clave de interpretación para realidades altamente diversas, heterogéneas, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Pluriétnica y pluricultural, alta diversidad etnolingüística, digamos, que es el concepto de ciudadanía multicultural de Bill Kymlicka.
Es un canadiense muy interesante, es un filósofo político canadiense. Él es liberal, digamos, en el sentido, digamos, más tradicional del término. En filosofía política mantiene una posición, digamos, liberal, moderada. Sin embargo, buena parte de su obra se fue haciendo hacia una especie de liberalismo comunitarista. Eso es una cosa rara, Vicky, porque aparentemente hay una oposición entre liberalismo y comunitarismo en el campo de la filosofía política, la teoría política, pero él logra reconciliar tomando en cuenta la diversidad etnolingüística de Canadá. Entonces lo que plantea es, bueno, asumiendo una posición moderadamente liberal, sería interesante tomar en cuenta desde una perspectiva comunitarista que dialoga con el liberalismo, la diversidad etnolingüística de los pueblos originarios en Canadá. No solo para la generación de reservas, que es la política canadiense y la estadounidense, sí, conservación de pueblos originarios, sino la promoción de procesos autonómicos. Entonces es muy interesante el texto porque hace una suerte de diagnóstico inicial sobre la diversidad etnolingüística en distintos países, cerca de 130 países donde hay democracias liberales, procedimentales, y dice, bueno, en la mayoría de los países, incluso en Europa, pues hay una alta diversidad etnolingüística, solo que pues no es reconocida a nivel del Estado, del gobierno y de las políticas públicas. Entonces él propone el concepto de ciudadanía multicultural, de alguna manera en oposición o jugando un poco con el concepto de ciudadanía mundial. Entonces es una cosa muy interesante porque puede ser también una clave, digamos, crítica de interpretación, el concepto de ciudadanía mundial o ciudadanía global, pertinente para los contextos, el contexto mexicano, ¿no? Y nuestra alta diversidad no lingüística. Entonces, yo quería apuntar por ahí una idea que puede ser interesante. Y luego otra idea que creo que puede ser interesante para sistematizar experiencias educativas son estos diagnósticos que ahora está haciendo la Subsecretaría de Educación Superior a través de la Dirección de Educación Intercultural. Después de las escuelas interculturales que echó a andar Fox como política pública y Silvia Smelkes, que ustedes recordarán muy bien, lo saben muy bien, no se le había dado una continuidad ni con el gobierno de Calderón ni con el de Peña Nieto a ese proceso que se inició con las interculturales. Sí lo está retomando el gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel, de manera un poco accidentada y apurada, pero tienen un enfoque de interculturalidad, me parece, mucho más ampliado. Tienen una idea de interculturalidad crítica, y lo que están haciendo ahora es que este proyecto de creación de nuevas escuelas interculturales, nuevas universidades interculturales, está creándose en sintonía con el proyecto de la nueva escuela mexicana o el nuevo modelo de nueva escuela mexicana. Yo estoy ahí trabajando de manera cercana porque nos han pedido hacer una especie de diagnóstico para la creación de planes de estudio. Y entonces ahora que me estoy acercando, lo interesante es el diagnóstico comunitario que tienen. A diferencia de las interculturales que echó a andar Smelkes, ahora se tiene o se cuenta ya con diagnósticos comunitarios. Esto lo llevan trabajando cerca de 3 años. Porque el punto es no solo pensar la interculturalidad sobre la base de la alta diversidad endolingüística, pensar la interculturalidad de una manera crítica, pues tiene que poner en juego a las propias comunidades, no solo en el diseño, sino en el diagnóstico comunitario de sus necesidades básicas, educativas. Entonces, en el diagnóstico comunitario que han estado haciendo, tienen alrededor de
cerca de 20 estados de la República donde hay o una escuela ya creada, una universidad creada, o un proyecto de universidad por crearse, o un proyecto de universidad por refundarse sobre la base de lo que se creó con Smelkesh y el gobierno de Fox. Independientemente de nueva creación, universidad por crearse o refundarse, lo que ya tienen son los diagnósticos comunitarios. Y ahí hay experiencias educativas muy interesantes porque surgen de las propias comunidades rurales, campesinas o indígenas, de necesidades educativas muy claras, que ya las tienen sistematizadas. Les digo que tienen más o menos unos 3 años y que valdría la pena, digamos, un poco asomarse a esa experiencia. Yo podría contribuir un poquito ahí en ir narrando, describiendo esas experiencias que vale la pena para el caso de este proyecto PAPIT. Pero la clave sería diagnóstico comunitario, interculturalidad crítica, ¿no? Como elementos necesarios también para pensar, interpretar, explicar experiencias educativas de aprendizaje. Y el último comentario es que no sé si entendí bien, porque ya entré un poquito tarde, pero no sé si estamos ahora en posibilidades de hacer una evaluación pertinente del proyecto de la nueva escuela mexicana por la corta temporalidad que tiene el modelo, ¿no? Creo que va a ser muy problemático, digamos, en hacer una evaluación, digamos, más o menos sistemática e integral, va a llevar un poquito de tiempo. Son, me parece, distintas variables que hay que tomar en cuenta. En efecto, pues habrá que ver los obstáculos, los retos, los desafíos. Evidentemente, uno de ellos pues es la formación docente, la actualización docente, ¿no? La capacitación docente. Pero el otro plano de evaluación pues tiene que ver con en efecto, con el modelo que venía, digamos, suscitándose, el modelo en términos epistémicos, pedagógicos, y el modelo que se piensa implementar ahora, ¿no? Es decir, la dimensión política o el proyecto de Estado que hay detrás de cada uno de los modelos. Creo que también valdría la pena ahí ponerlo en juego. Por supuesto que hay un montón de insuficiencias y de problemáticas, pero pues no sé, yo ahí estoy un poco en le doy un voto de confianza, digamos, ¿no? A lo que puede suscitar en el futuro, pero no lo sé. Solo quería comentarlo. Gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Y coincido contigo en que sería prematuro hablar de una evaluación de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, podríamos tener una disposición a la evaluación permanente de determinados procesos, y eso es lo que yo he sentido que ha habido hasta cierto punto una posición de, lo voy a decir así, proteccionismo de la política en relación con la investigación. A lo mejor es mi percepción desde el lugar desde el que me he acercado, pero tenemos en este momento pues una dificultad muy importante para avanzar por la incertidumbre política, por un lado, ¿no? No saber si va a cuajar la nueva escuela mexicana o vienen nuevas direcciones, en todo caso, en el escenario que en este momento se avisora de posible continuidad. Entonces creo que ahí sí podríamos plantearnos que al terminar este curso escolar, pues si pudiera haber un primer momento de evaluación de implementación o de adopción efectiva de la política, por lo menos como un primer año de experiencia generalizada más allá del piloto, ¿no? En diferentes dimensiones. Yo también quisiera darle un voto de confianza, pero lo que observo me tiene más pesimista que optimista, también debo decirlo. Sin embargo, es apresurado en este momento, en ese nivel
posicionarse y me parece muy pertinente lo que se comparte hasta ahora. Me parece muy importante que nos puedas compartir efectivamente e ir narrando este proceso. Respeto muchísimo el trabajo de Silvia Smelkes, de hecho, pues la he entrevistado en varias ocasiones, actualmente está trabajando en el INID en la Ibero, y creo que podríamos tener la posibilidad grande de invitarla y de dialogar más profundamente sobre estos proyectos, y aún con los colegas de Nayarit que están aquí, pues hemos dialogado muy profundamente sobre las propuestas de educación intercultural en el Estado que no existen o que están en este momento también todavía por hacerse, ¿no? Sí, adelante, Edgar. Ahora, perdón, esta nueva perspectiva de la interculturalidad crítica, es una oposición a la visión de Silvia Smelkes. Es una posición muy crítica a la visión de Smelkes y obviamente a la visión de Vicente Fox. Entonces ahí se está jugando, hay conceptos, como decía Nicolás, en disputa, ¿no? Visiones en disputa, no solo de la interculturalidad, sino del modelo educativo y la visión de Estado, ¿no? Para hacer justicia con las comunidades indígenas. Entonces ahí sería interesante invitarla. Interesante, sí, vamos a pensar la manera, pero creo que es un debate, o sea, que tenemos que abordar esta disputa, no la podemos evadir, y me gustaría recoger hasta aquí pues de este concepto en disputa. Hemos hablado de ciudadanía global en la lógica de la UNESCO, hemos hablado de ciudadanía mundial a propuesta de Nicolás, hemos hablado de ciudadanía multicultural desde la perspectiva de Wilkin Lica, también de la perspectiva de la ciudadanía planetaria que nos plantea el profe Mario de Morán, y en nuestra hipótesis de trabajo estamos caminando hacia el concepto de ciudadanía intercultural. Entonces, es evidente que aquí tenemos mucho trabajo de precisión teórica, más allá de los desafíos metodológicos para la investigación comparada en esta visión de Estado tan distinta entre los tres contextos que estamos trabajando, ¿no? Me gustaría, voy a hacer un esfuerzo, un intento de compartir pantalla, esperando que esto no se pasme, para compartirles que estamos trabajando desde Australia, Colombia y México para poder participar en un diálogo que convoca UNESCO, precisamente para entrarle a este debate. Hablan de Philosophical, Ethical and Pedagogical Perspectives on Global Citizenship Education, a Critical Examination with Educators from South to North. Entonces, pensábamos que esta convocatoria casi que estaba hecha para este proyecto, es el diálogo que estábamos planteando, y estamos con Nicolás, con Bernard, con María Lucía, trabajando en el análisis de la literatura que se propone para poder entrarle al debate internacional, y pues como se propone este proyecto también hasta cierto punto en su momento, pues pensar en el nivel de incidencia que pudiéramos tener. Y me gustaría recordar, a ver si me deja el PowerPoint. Ahora lo intento de nuevo. Tenemos ya el cartel, también por las vacaciones en puerta, tenemos el cartel del próximo seminario que vamos a entrar precisamente estos conceptos, y también nos acompaña hoy Carlos Rea y Andrés Arias, se van a encargar de esta parte como para afinar el debate en relación con las epistemologías del sur y la interculturalidad crítica, para poder bordar fino alrededor de este concepto en disputa, ¿no? Ahora que el Zoom me lo permita, comparto con ustedes el cartel. Y me gustaría pedirle a Nicolás que si tuvieras la posibilidad de cerrar el seminario de hoy comentando esto que escuchaste en la segunda parte, y en relación con lo que teníamos pendiente también de tu propia investigación, si pudieras, bueno, me gustaría pedirte que cierres con tu comentario el seminario del día de hoy.
Bueno, muchas gracias, Cecilia. Sí, pues yo pienso que quizás en otra oportunidad podamos abordar lo que inicialmente también pensábamos poder hacer de qué pasa con la educación para la ciudadanía mundial, ya pensándola a nivel pedagógico, ya pensando en estrategias metodológicas, didácticas para trabajar en el marco de un concepto como este. Entonces, pues más adelante lo podremos hacer, pienso. De todas maneras, valoro mucho esta oportunidad de discusión y que el seminario se torne como lo que ha sido en esta sesión, ¿cierto? Como una parte expositiva, pero otra parte también de construcción colectiva de conceptos. Me parece muy enriquecedor, pues, el debate y los aportes en relación con como ese universo semántico y de conceptos, categorías que dialogan con ciudadanía mundial, porque claro, no se trata en nuestro proyecto de asumir de manera crítica un concepto simplemente porque haya sido promovido o difundido ampliamente por la UNESCO, como tampoco se trata de rechazarlo por lo mismo, ¿cierto? Sino se trata es de abordarlo críticamente, problematizarlo, ver cómo conversa con otros y en ese sentido pienso que esas nociones de ciudadanía planetaria me parecen muy relevantes, ciudadanía multicultural, intercultural, como lo veníamos ya pensando desde una noción de interculturalidad crítica, creo que va a ser muy interesante abordarlo allí. De pronto dejaría dos aportes ya para cerrar. Uno, la propia UNESCO, debido a las críticas que ha recibido en las primeras formulaciones del concepto de ciudadanía mundial, hacia 2018 publicó en el chat lo puse, un documento en donde empieza a hablar como de nuevo resultado de las críticas que se hicieron al concepto en su propuesta inicial desde enfoques críticos de coloniales, etcétera. Entonces empieza a podemos decir, matizar un poco ese concepto en principio muy universalista y salvacionista, ¿cierto? Como que esta es la estrategia que nos va a salvar a todos y que nos va a permitir construir un mundo más equitativo, justo y pacífico. En este documento, desde 2018, 4 o 5 años después de cuando empiezan a salir los primeros documentos, ya empieza a decir, no, mire, la ciudadanía mundial es una posibilidad, ¿cierto? Uno de los conceptos entre un abanico muy amplio de posibilidades y de apuestas y de cosmovisiones que desde otras nociones, pues han apuntado a lo mismo. E incluso dice, y hay otras nociones por ejemplo, aparece, aunque hay que decir que también este documento tiene asuntos muy problemáticos, yo mismo los he cuestionado, pero pues por lo menos quisiera destacar esa idea de, miren, por ejemplo, hay otros conceptos como el de el buen vivir, ¿cierto? El summa causa y el summa camaña, otras nociones que vienen desde otros lugares y que pues también, digamos, apuntan a cosas similares e incluso tienen sus énfasis en elementos que el concepto de ciudadanía mundial de pronto opaca o no promueve lo suficiente, pero es precisamente en esos diálogos epistémicos y políticos en donde pues se puede construir. Entonces quería mencionar ese documento como un referente que puede ser de interés, ¿cierto? Precisamente como en ese marco de conceptos posibles y mencionar dos cosas en relación con lo mismo. Uno, que de todas maneras, pues por lo menos el discurso de ciudadanía mundial, pues está enmarcado en el macro discurso de los objetivos de desarrollo sostenible, en últimas, en un discurso de desarrollo. Y eso de entrada, pues también sabemos que desde ciertos marcos y enfoques, pues es cuestionable y hay otros conceptos que pueden apuntar a cosas similares a la interconexión del mundo, la relacionalidad, la complementariedad, pues una relación más amigable y cercana, próxima con los entornos biofísicos, etcétera. Y que pues se posicionan como alternativas en últimas a esta idea de desarrollo y por consecuencia o por consiguiente al mismo discurso de ciudadanía mundial. Eso por una parte. Y lo otro es que hay algo que uno puede rastrear con mucha facilidad en los discursos, por más o sea, aunque sean críticos como este, o un poco más críticos como el del documento que comparto,
Y es que igual en la mayoría de documentos, por lo menos de la UNESCO, cuando se habla de educación para la ciudadanía mundial, hay un supuesto gigante, pues gigante, enorme, y es que existe un mundo, o sea, la existencia de un mundo. Eso está ahí como, eso no se problematiza, no se cuestiona, y sabemos que hay otras, desde otras epistemologías, en donde, por ejemplo, se habla desde lo pluriversal, ¿cierto? ¿Qué pasaría si uno piensa una ciudadanía pluriversal en donde no se asume que hay un mundo, sino que hay visiones y formas de construir realidades y mundos diferentes? No sé, hay unos asuntos ahí, digamos, epistemológicos interesantes como para ir abordando y que me suscita igual esa discusión en torno a esos conceptos que se han planteado y se han mencionado en esta sesión. Entonces, pues simplemente agradecer por la conversación, por las oportunidades también de discusión y de aprendizaje que tenemos en estos espacios de diálogo y bueno, esperar seguir construyendo en el siguiente seminario. Muchísimas gracias, Nicolás, y nos va casi faltando tiempo de discusión. Vamos a promoverlo, vamos a generarlo. Agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes. Saludo con muchísimo gusto el encuentro y les convocamos a nuestra próxima sesión. Espero que me estén siguiendo porque me veo trabada en la imagen. Agradeciendo a cada una por su participación, por sus aportes y bueno, continuamos. Esto no termina aquí. Entonces les convocaremos. Tenía la intención de proyectar, pero la computadora me está jugando una mala pasada. El cartel del próximo seminario se los haremos llegar como les hicimos llegar este. Les agradezco de antemano y seguimos trabajando conjuntamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bien, hasta Gracias, hasta luego. luego. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Bye. hasta luego.